regularmente soy alguien que al predicar o al enseñar me gustan las introducciones. Recuerdo en ocasiones comentando a algunos hermanos, ¿qué opinan si hablamos de este tema? O a veces a mi esposa y dice, sí, estaría muy bien tocar eso, esa enseñanza, hablar de esa doctrina. Pero creo que deberíamos empezar con una introducción. Y suele decir, no, tú y tus introducciones. Bueno, al ver al apóstol Pablo, sí, fue quien la escribió, llegar al capítulo 8 y decir, bueno, ya llegué a mi punto principal, ahora sí estoy llegando a lo que les quiero decir, realmente tuve gran aliento. El apóstol Pablo ha pasado 7 capítulos preparando el terreno para su punto principal. Ha estado construyendo una grande introducción con el propósito de llegar a este punto. Vean lo que dice el apóstol. Versículo 1, donde vamos a concentrar toda nuestra atención esta mañana. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El apóstol está culminando su argumento, le está ayudando a la congregación a no perderse en todo lo que está diciendo, pues todo lo que ha dicho antes llega a este pináculo. ¿Cuál? Que Cristo es ese sumo sacerdote que ahora está sentado a la majestad en las alturas. Esto habla de un buen predicador. El predicador debe estar consciente que la congregación no tiene sus notas, no tiene las notas que él preparó delante. Y es fácil perder a la congregación del argumento en 1 o 2 puntos o con una ilustración que desvía la atención o simplemente con una argumentación que es difícil. Bueno, el apóstol ha hecho una argumentación compleja, pero como buen predicador retoma el punto que no quiere que la iglesia, que la congregación pierda. ¿Cuál punto? ¿Cuál es el punto principal? Que Cristo es el sacerdote por excelencia y ahora está sentado en el trono. Pero no debe malentenderse lo que quiere decir punto principal. Punto principal. No debe malentenderse. No está diciendo el apóstol el resumen de lo que hemos dicho. No, la idea no es simplemente, bueno, déjenme resumir la enseñanza, sino realmente como se traduce en nuestras Biblias, lo principal de lo que he venido diciendo. El punto medular, aquello que no quiero que pierdan en sus mentes, ni que pierdan en sus corazones. Hermanos, ¿qué es lo que no debería olvidarse de nuestras mentes y de nuestros corazones? Que Cristo es el sumo sacerdote sentado a la diestra de la majestad. De hecho, si ustedes me permiten, este es el punto principal de toda la Escritura. Toda la Escritura apunta hacia eso. Cuando vemos esta enseñanza como la cereza del pastel o como la cima de la montaña, no solo debemos verla como la cima de la montaña del libro de Hebreos, sino de toda la historia de la redención. Toda la historia de la redención esperaba la llegada de ese momento, de que
de que aquel sacerdote se sentara en el trono. Por ejemplo, se nos dijo que la serpiente mordería a la simiente de la mujer, pero se nos dijo que la serpiente no viviría para contarlo, mientras que la simiente de la mujer sí, porque dice que ésta la aplastaría en la cabeza. Triunfo. José fue humillado hasta lo sumo, pero después se sentó en el trono, siendo el segundo al mando en el imperio del faraón. Mardoqueo casi muere, pero después recibe el lugar más alto, el de mayor preeminencia. David es perseguido, pero después se sienta en el trono y sus enemigos vienen y se le postran. El Salmo 22 nos narra una muerte atroz, pero después todo aquel sufrimiento se manifiesta con victoria y sus enemigos vienen a pedir su ayuda y su socorro. Por eso Pedro dice que los profetas hablaron en 1 de Pedro capítulo 1 de los sufrimientos de Cristo y las victorias o glorias que vendrían detrás de sus sufrimientos. Jesús habló de esto también cuando dijo: y verán al Hijo del Hombre entre las nubes en su estado de gloria. Y Pedro dijo a los que crucificaron al Señor: ustedes le habéis crucificado, pero Él le ha hecho Señor y Cristo. Mis hermanos, que Cristo se sentó a la majestad en las alturas es el punto principal del autor de Hebreos en el capítulo 8, o todo lo que ha intentado decir, pero es el punto principal también de nuestra fe. Es también el punto principal de lo que nosotros como creyentes confesamos. A ver, ¿no es la cruz de Cristo el punto principal de nuestra fe? Pablo dice: me propuse entre vosotros no predicar cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, claro, la cruz es central a nuestra fe, pero camina de la mano con que Cristo se sentó. Tan importante es que Cristo colgó de un madero, como es de importante que Cristo se sentó. Si tú quitas uno de esos dos elementos, si quitas uno de esos elementos, tú no tienes redención. Si no hay muerte, no hay pago de pecados. Pero si no hay uno sentado, no hay testimonio de pago de pecados, no hay consolación para la iglesia, no hay refugio para la iglesia y demás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el hecho de que Cristo se sentó es un punto principal de doctrina? ¿Por qué hoy escuchar que Cristo se sentó te debería traer aliento? A ver, preguntémoslo así. ¿Por qué el apóstol dice que todo lo que ha intentado decir lleva a esta conclusión, que Cristo está sentado? ¿Por qué él insiste en esta verdad en sus oyentes? ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Cuál es la verdad aquí? ¿Cuál es la consolación aquí en que Cristo se sentó como para que el apóstol lleve hasta ese lugar a su congregación? Hermano, ¿cómo eso te consuela? Déjenme exponer por qué que Cristo se sentó es un consuelo a través de estos 3 puntos. En primer lugar, veamos qué significa que se sentó. En segundo lugar, veamos esa palabrita de nuestro texto que dice: tal fue el que se sentó. No cualquiera, sino dice tal sacerdote fue el que se sentó. Y terminemos meditando por último en una palabra preciosa, corta pero preciosa, que dice: tenemos. Comencemos por se sentó. ¿Qué implica que Cristo está sentado? Ese es el punto principal.
de lo que ha venido diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó. ¿Cuál es la enseñanza de que Cristo está sentado? Al menos tres cosas. Puede haber más, pero al menos tres que creo que son principales. En el antiguo pacto había un trono en el lugar santísimo. A ver, vamos a recordar cómo está nuestra mente respecto a los elementos del tabernáculo. Y yo les pregunto, ¿había un trono en el lugar santísimo? Es una pregunta difícil, porque por un lado no hay un trono como nosotros lo imaginamos, pero por otro lado, si nosotros vamos siguiendo la historia desde que se construye el propiciatorio y el arca del pacto y los querubines que están ahí, nosotros vemos que eso mismo, ese propiciatorio con esos ángeles a su alrededor, simulan el trono de Dios, reflejan el trono de Dios. Pero el sacerdote que ministraba solo podía estar de pie. El sacerdote no tenía un lugar en donde sentarse en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque así se le iba a enseñar que su trabajo no había terminado. Vean el día de júbilo, cuando el sacerdote llevaba sangre al propiciatorio, la derramaba, Dios se manifestaba con una llama de fuego y entonces el sacerdote estaba contento, estaba alegre. Sí, Dios recibió nuestra ofrenda, tenemos paz para con Él, podemos vivir un año más en paz hasta que se vuelva a hacer el sacrificio. Pero una vez que derramaba la sangre, Él quedaba parado. ¿Para qué? Para regresar a sus labores sacrificiales de sacerdote, porque había afuera todavía un pueblo que necesitaba sacrificios constantes, y el próximo año, si él vivía todavía, ofrecería uno más. El sacerdote del antiguo pacto no tenía lugar para reposar. En el lugar santísimo se le decía: ya has trabajado, pero trabaja más aún y continúa laborando, porque esto no ha traído la paz final. Cristo se sentó, y esto nos comunica que su obra está terminada. Algunos se confunden y se preguntan, ¿realmente Cristo está sentado o parado? El punto de esto no es darnos la precisa explicación de cuál es la posición de Cristo, sino el punto es teológico. El punto es teológico. Cristo se sentó. ¿Por qué? Porque su obra sí está consumada, hermanos. Piénsenlo en la mente judía lo que esto significaba. Estos hebreos estaban siendo tentados a regresar al camino antiguo. Pero ¿cómo eran los sacerdotes de sus días? Sin lugar para reposar, sin lugar para sentarse. Uno tras otro tenía que trabajar, y ahora está diciendo el apóstol a la comunidad: bueno, sepan esto, Jesús se sentó, Él ha terminado. ¿Y por qué? Y esto nos lleva a la segunda enseñanza del significado de se sentó. No solo es que ha terminado, sino que ha cumplido. Ha cumplido. ¿Cuántas veces escuché a mi papá pedirme hacer algo
Y al verme fracasar, me decía, mejor siéntate, yo lo hago. Bueno, hay una forma de sentarse así. Al fracasar, al no llegar a la medida, el hombre es alentado mejor a dejar de intentarlo. Pero Cristo se sentó porque todo lo cumplió. Cristo se sentó porque todo lo cumplió. Los sacerdotes no se podían sentar en el antiguo pacto, en el lugar santísimo, porque jamás podían cumplir las cosas a perfección. Y no me estoy refiriendo a que no podían obedecer correctamente el aspecto ceremonial de la ley. No, lo hacían. Sí, había sacerdotes buenos que se esforzaban por guardar la ley, por hacer las cosas meticulosamente. No obstante, nunca cumplieron las demandas de Dios. Las demandas como que un sacrificio que satisfaga plenamente al Dios contra el que hemos pecado. Porque la sangre de machos cabríos no podía satisfacer por completo. Pero Cristo se sentó porque cumplió todo lo que el Padre le demandaba. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando el Padre permite que el Hijo ascienda a los cielos para sentarse en el trono, que es lo que hemos escuchado aquí, lo que estaba diciendo es, mi sacerdote, ya no hay nada más por hacer. En otras palabras, que Cristo está sentado nos recuerda aquella preciosa palabra que escuchamos en Getsemaní. Terminado está, finalizado está. Ya no hay más que hacer en cuanto al sacrificio de pecados. Hay un sacerdocio, hay un tabernáculo celestial. Había un tabernáculo aquí en la tierra, en donde incluso el error se permitía en una medida, porque nunca los hombres pueden hacer las cosas perfectamente. Y siempre habría la posibilidad de no hacer las cosas en plenitud. Pero hermanos, dice el libro de Hebreos que este tabernáculo terrenal era solo reflejo del celestial. Bueno, si el terrenal era muy cuidado, con mucha excelencia, ¿cuánto más el celestial? Bueno, Cristo no se sentó en un tabernáculo de tierra hecho por hombres, sino que es sacerdote del Dios Altísimo. Es sacerdote del Dios Altísimo, y al Dios que ha satisfecho, el Dios que está contento con Jesús, no es otro sino el único Dios verdadero, el santo, santo, santo. Oh, hermanos, esto debe hacernos entender que al Cristo sentarse nos trae consolación al corazón al decir, no hay más deuda por los pecados. Está hecho. Por eso mi Hijo se ha sentado. Ese es el anuncio del Padre al pueblo, a su pueblo. Mi Hijo se ha sentado. Ya no hay más demanda. Pero una cosa más significa que está sentado. Y lo vemos en nuestro mismo texto. Lean conmigo el 8:1, capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa que está sentado a la diestra de la majestad en los cielos? Hermanos, lo que esto quiere decirnos es que Cristo ha sido coronado, Cristo ha sido investido de los honores más grandes que cualquiera pueda recibir. Que nadie se confunda. En cuanto a Dios, Jesucristo jamás podría ser coronado, jamás podría ser investido de gloria en cuanto a Dios, porque Él es glorioso de facto y no le podemos añadir nada. Pero en cuanto a Mesías, en cuanto a que era Dios hombre, Jesucristo podía ser investido de gloria de tal manera que cuando dice que está a la diestra de la majestad, a la diestra de la gloria del trino Dios, lo que está diciéndonos es que se le ha dado un lugar único, un lugar privilegiado. ¿Para qué? Bueno, para ministrar a su pueblo, como lo veremos en un momento y lo veremos más adelante en las próximas exposiciones. Pero no solo para ministrar a su pueblo, sino para juzgar, sino para traer juicio, para traer a todos los hombres delante de Él, para cumplir lo que cantábamos hace un momento en el Salmo 2, cuando va a traer vara de hierro. Esto es lo que quería comunicar el apóstol a los hebreos. Al sacerdote que están abandonando es aquel que ya se ha sentado, aquel que ya terminó la obra, comparado con estos sacerdotes que no lo han hecho. Pero más aún, al sacerdote que están pensando abandonar, está en el trono. Teman, está en el trono, deben temer. Ahora, para entender bien esta coronación, tenemos que acudir a una pequeñita palabra. En nuestro español son meramente 2 letras, y en el griego no es muy diferente, 3 letras, y en el griego no es muy diferente, tan solo son 2. ¿Cuál es esa palabrita? Lean conmigo una vez más, el 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal. Esto llama la atención. A ver, tenemos que parar un momento nuestra meditación sobre que Cristo se sentó. Ya vimos lo que significa, pero tenemos que ir a esta palabra antes de continuar. Miren, el apóstol hubiera podido decir esto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Por qué no se limita a decir tenemos un sacerdote? Sino dice tal. ¿Cuál es la función de esta pequeña palabrita? En el contexto, la función de esta pequeña palabrita es traer todo lo que el apóstol ha dicho de Jesús, es traerlo a la mente para decirles, bueno, este sacerdote del que les he hablado, que es así, bueno, este sacerdote, este es el que se ha sentado. Vamos a revisar qué ha dicho el apóstol de Cristo para que entendamos el significado o la importancia de esto. Vayan conmigo a Hebreos 1, Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículo 2 y 3, versículo 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De hecho, déjenme parar aquí y quiero aclarar algo que es importante que tengan en mente. No, la razón por la cual el sacerdote no se podía sentar de su obra, la razón por la que ningún otro hombre podría sentarse, por ejemplo, a la diestra del trono de la majestad en las alturas, no es solo porque nadie podía cumplir. No es solo eso, hay otra razón. Porque solo alguien de la misma gloria de esa majestad se podía sentar. Eso como paréntesis, porque no lo estoy tratando ni lo voy a desarrollar, pero téngase eso en mente. ¿Por qué solo Jesús se podía sentar a la diestra de la majestad en los cielos? Porque Él es el único que cumplió, pero otra razón. Porque Él es solo el único con tal majestad que puede estar al lado del trino Dios, del Dios verdadero. Continuemos, después de este paréntesis. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 2:9, lean conmigo 2:9. Porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de honra a causa de los padecimientos de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quién es el que ha sido coronado de tal manera? ¿Quién es aquel que se ha sentado? Aquel que parecía incluso menor que los ángeles. Pero Él es el que ha sido coronado de gloria y de honra. Hebreos 2:14, lean conmigo Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es el que se le ha dejado sentar, este es el tal. Ahora Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. El tal es el que está sentado. ¿Quién es este tal? Uno de la misma gloria de Dios, uno que tuvo compasión de los pecadores, uno que fue humillado y tratado como poco menor que los ángeles, uno que es compasivo y misericordioso. El tal es el que está sentado. Dos textos más, Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Hebreos 7:22. Y esto tiene que ver directamente con con nuestro contexto. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podía continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, vean ahora el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sacerdote, este sacerdote compasivo, este sacerdote que fue tratado poco menor que los ángeles, este sacerdote que fue perfeccionado por obediencia, este sacerdote que fue compasivo, pero que es inmutable, que es eterno, que no cambia. El tal es el que está sentado en el trono de Dios. Ahora, hermanos, terminemos meditando en esto, juntando estas dos cosas.
se sentó el tal. Terminemos con esta palabra. Tenemos. Hermanos, la palabra más consoladora de este texto es tenemos. ¿Por qué? A ver, a la luz de lo que ya hemos visto y revisado y meditado, ¿cuáles serían algunas aplicaciones que ustedes podrían hacer a su corazón? Porque recuerden, si es labor del predicador aplicar la palabra y traer algo al corazón, algo a las manos, pero es también labor del oyente estar buscando responder a la pregunta: ¿y esto cómo me aplica a mí? ¿Y esto cómo me beneficia a mí? ¿Y esto cómo me consuela a mí? ¿Y esto cómo me reprende a mí? Esto es un ejercicio. La predicación no es el predicador sudando activamente, trabajando, y el oyente simplemente escuchando y esperando a que acabe, sino que la forma es el predicador trabajando y el oyente trabajando. Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu reprensión, quiero escuchar tu voz. Mis hermanos, a la luz de lo que ya hemos visto, ¿qué significa que se sentó? Y por otro lado, el tal es el que está sentado. ¿Cuáles son algunas aplicaciones? Yo pensé en estas, por ejemplo, alegría por nuestro Salvador. Oh, mis hermanos, no es de regocijo. No nos alegramos que nuestro Señor, aquel que tanto padeció, ya fue recompensado por su obediencia. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores por amor a nosotros. Aquel que estuvo en el madero derramando su vida por nosotros. Aquel que padeció. ¿No nos da gozo y alegría saber que ha tenido su recompensa? Que el Padre ya lo ha coronado. Sí, ellos lo rechazaron, ellos lo humillaron, los hombres lo crucificaron, pero en el cielo se escuchó el Salmo 24 entonarse: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Oh, gloria al Señor, que ahora, mis hermanos, Él está sentado en el trono, porque lo merece por todo su sacrificio. Esto debe traer incluso admiración a nuestro corazón. Admiración. Porque ahora, al haberse sentado, se nos testifica que en nada falló, que en nada erró. De hecho, aquellos que no pueden decir: tenemos un sumo sacerdote, que Cristo esté sentado en el trono, no es consolación. Aquellos que no pueden decir con nosotros en este plural: tenemos. Aquellos que solo pueden decir: si tú tienes o ellos tienen un gran sacerdote, pero yo no. Si tú eres de aquellos que Él está sentado, es de gran temor. Admíralo, porque mira todo lo que Él consiguió por su obra. Pero ahora témelo, porque Él es el juez de la tierra, y los que le rechazaron pagarán el costo de eso. Y seguramente hay más aplicaciones, pero
tenemos. Es la aplicación por excelencia de este texto. Hermanos, tenemos tal sacerdote, hermano. ¿Tienes tal sacerdote? Y ya vimos su grandeza, y ya vimos lo que consiguió, y ya vimos que está sentado en el trono. ¿Tienes tal sacerdote que nuestra boca debería estar llena de alabanza y gloria, pero tu corazón rebosando de consolación y aliento? Déjame dar algunos ejemplos de cómo tener este sacerdote que está sentado en el trono te puede consolar a ti ahora, alentar y exhortar en tu corazón, porque tenemos a este sacerdote. Por ejemplo, piensa en esto, hermano. Tienes un sacerdote que ha terminado la obra para hacerte acepto ante Dios. No te equivoques, hermano. Eres llamado a obedecer a Dios, sí, pero no eres llamado a obedecer a Dios como para que Él te acepte en su familia. Eres ya su familia. Podríamos decir que cuando Cristo se sentó, todo trámite quedó concluido. Todo trámite de adopción quedó concluido. Todo está terminado, la obra está pagada. Tienes un sacerdote que te da entonces una lista en blanco y vestidos hermosos, de tal manera que ya no eres bastardo, sino hijo, e hijo en la familia de Dios. Entonces mirad con cuán amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mi hermano, ¿estás luchando con el pecado y quieres vencer? Gloria a Dios por eso. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Pero cuidado. No quieres vencer para ser acepto en su familia o para tener el perdón de pecados. Quieres vencer estando en la familia de Dios. ¿Cuántas veces nos andamos equivocando en la vida cristiana y caemos en pecado y empezamos y queremos resarcir las cosas por nuestras manos, sin depender de la gracia de Dios, porque no nos atrevemos a pedirle su gracia y su fuerza, porque ya fallamos? ¿Y qué ocurre? Volvemos a fallar, porque no dependimos de su fuerza. Pero si nosotros tenemos tal sacerdote, no decimos, Él es un gran sacerdote, decimos, Él es mío. Él es mío, y como dice la Sulamita, y yo de mi amado. Tenemos. Entonces, somos consolados al saber que somos parte de la familia de Dios. Vean lo que se requirió, hermanos, para ser aceptados en la familia de Dios. Se requirió que el sacerdote perfecto se sentara. Blasfemias dice entonces aquel que piensa que por sus buenas obras se le permitirá tener paz con Dios. ¿Cuán grande locura y necedad es eso? Se requirió que el Altísimo, que bajó del cielo para hacerse hombre y sufrir la cruenta cruz, se sentara en el trono después de resucitar y ascender, y entonces podemos ser su familia. ¿Cuán grande necedad entonces es pensar que las obras nos hacen acepto ante el amado? En segundo lugar, tienes un sacerdote que te acerca al Padre definitivamente. Dice el apóstol atrás, teniendo tal sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos entonces nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado,
Bueno, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, aquel que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos es tuyo. Tenemos a ese sacerdote. Es nuestro. Y Él nos hace aceptos para alcanzar la misericordia de Dios. Ve la herencia que tienes en Cristo Jesús. Ahora Dios es tu Padre y puedes clamar a Él para alcanzar oportuno socorro. Incluso tú que estás fuera, que traes el corazón de Jeroboam esta mañana, ese sacerdote que nosotros tenemos también puede ser tuyo. Arrepiéntete, abandona tus pecados, abandona la dureza de tu corazón, abandona esos pecados que desagradan a Dios, que sigues abrazando, que te siguen manteniendo. Abandónalos y cree en Jesucristo y será también tuyo para que tengas paz con Dios. Amada iglesia, a través de muchas tribulaciones es necesario llegar al reino de los cielos. A algunos no les gusta ese mensaje. Por eso las iglesias de prosperidad están llenas. Pero esta es la verdad del Evangelio. Que a través de muchas tribulaciones es necesario que lleguemos a casa. ¿Por qué? Razones muchas. El Señor obra nuestras vidas a través de ellas. Nuestro testimonio y el Evangelio se esparce a través de esas tribulaciones. Nuestra alma es santificada y purificada, etc. Pero esa no es toda la historia. Hermanos, tienes tal sacerdote que te acerca a la gracia de Dios para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Quién de aquí en esta mañana está luchando y llorando entre semana? ¿Quién se encuentra angustiado y abrumado por las cosas de este mundo? Por la enfermedad, por las tristezas, por los hijos en su necedad, por las dificultades económicas, la pobreza, la maldad en este mundo, la inseguridad, la enfermedad que ha alcanzado? ¿Quién de aquí se encuentra abrumado, cargado? Tienes un sacerdote que te acerca al Padre, que es el Padre de las luces, que es misericordioso, para darte consolación y fuerza para seguir, ánimo para perseverar, fuerza para seguir batallando, determinación para no abandonar, firmeza para no quitar las manos del arado. ¿Cuántas veces no ha venido esa tentación a tu mente y corazón? ¿Cuántas veces no ha venido la idea de voy a seguir, pero a la mitad de las fuerzas? O ya no voy a seguir más. O simplemente voy a tener una mano en el arado y la otra en el mundo, porque estoy cansado, porque ya no quiero batallar, porque las cosas no han salido como yo pensaba, porque la tentación continúa, porque estoy cansado. Mira, tienes un sacerdote que está en el trono para dispensar misericordia. Y este será el sermón de la próxima vez que me toque predicar, Hebreos 8. Porque vean lo que dice el capítulo 2 en adelante, versículo 2 en adelante. Cristo es ministro de aquel verdadero tabernáculo. Esta palabra es interesante, ministro. Y la idea tiene que ver que sus funciones como sacerdote las continúa haciendo aquellas que tienen que ver con ministrar gracia a su pueblo. Hermano, clama a Dios, pide su fuerza y fortaleza para continuar, porque tú
tienes, hermano, porque es tuyo. Y la Santa Cena en esta tarde viene a decirte eso a ti, es tuyo. No solo es de mi hermano, Cristo es de mi hermano, Cristo es de aquel otro. No, Cristo es tuyo. Y cuando comes del pan y bebes del jugo, entonces testificas, es mío. Es mío, me pertenece. Por la fe estoy desposado con Él. Pero en tercer lugar, tienes un sacerdote que está a la diestra. Y esto implica, vean lo que dice. Dice que está a la diestra al lado de la majestad. Al lado de la majestad. Hermanos, no solo tienes un sacerdote misericordioso. No solo tienes un sacerdote misericordioso, sino omnipotente. No solo tienes un sacerdote que tiene compasión de ti, tiene poder para auxiliarte a ti. Hermanos, ¿cuán diferente debe hacer esto nuestra religión? No practicamos la religión de aquel hermano, de aquella persona. No. Cristo es mi Cristo. Cristo es mi Salvador. Sí, murió por miles de personas, pero murió para mí. Sí, por estar al lado de la majestad de las alturas, es capaz de escuchar cualquier necesidad, cualquier angustia. Ayer que tú clamabas, hermano, que tú llorabas, y otro hermano en el extremo de la ciudad también lo hacía, a los dos él escuchaba. Y aquel hermano perseguido en Medio Oriente también lo escuchaba. Sí, nos escucha, nos ministra a todos, tiene compasión de todos, pero entiende esto, te escucha a ti. Bueno, me escucha a mí. Te escucha a ti. Tiene compasión de ti, te ama a ti. Ese es el que está en los cielos, el que es tuyo. El que logró el perdón es tuyo. El que ama tu alma es tuyo. El que te da favor con el Padre, ese es tuyo. El que tiene compasión de pecadores es tuyo. El que te puede sanar de tus dolencias y tus aflicciones del alma, ese es tuyo. El que tiene poder para sostenerte es tuyo. El que juzgará al mundo es tuyo. El que gobernará por los siglos de los siglos es tuyo, mi hermano. Este es tu Salvador, el que es tuyo. Este es tal sacerdote que se sentó a la diestra, hermanos. Vean la palabra del apóstol. Este grandísimo sacerdote, este tal sacerdote que ya vimos lo grandioso que es, que ahora está sentado, nosotros lo tenemos. Ya me imagino que puede sentir aquellos hermanos de reyes o hijos de reyes al salir a la calle, al vivir en el mundo, y pueden decir, bueno, mira, aquel que está en el trono es mi hermano, es mi padre. ¿Crees que no voy a poder resolver esto? El que está ahí es mío, mis hermanos. No un rey terrenal, pero Jesús, el Hijo de Dios, que ahora está sentado en el trono, a la majestad, en los cielos, es tuyo. Dime, solo dime y reflexiona tú en esto, por favor, porque es tiempo de que yo concluya, pero reflexiona en esto. ¿Qué necesidad, qué angustia
no puedes poner a sus pies si ese Salvador es tuyo. Oh, hermanos, esta es la fe que nosotros confesamos, que tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado en el trono a la diestra de la majestad en los cielos. Que Dios consuele a su pueblo, porque el apóstol quería que la iglesia conociera esto. Este es el punto principal de lo que hemos venido diciendo, que tienes este gran sacerdote. No abandonen la fe, hebreos. Tienen este gran sacerdote. Esto es lo que les he intentado decir, dice el apóstol. Tienen a este que les puede sostener, que les puede consolar, que les puede alentar, que los puede perseverar. Lo tienen, es suyo. Sigan. No abandonen el camino. Oremos a Dios.